Somos Impulso Televisión. Y esta tarde nos acompañan estas mujeres bellas, pastoras, aguerridas, valientes. Pastora Alejandra, siempre es un placer tenerla. Y nuestra hermana Alma Puente, bienvenida. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué les parece si nos ayudan ahí a compartir en las redes sociales, por favor? Porque hoy tenemos un tema padrísimo, ¿verdad? A veces creemos que como cristianos, bueno, pues todo lo queremos arreglar orando, pero estamos en un mundo terrenal, un mundo natural, y sin duda la oración es un arma poderosa, pero también tenemos otras partes en nuestro ser que necesitan atención. Y esta tarde, bueno, platíquenos un poquito, hermana Alma, sobre su profesión para que la gente vaya entendiendo qué va a ser el tema de esta tarde. Gracias primero por el espacio. Y bueno, la tanatología es una disciplina profesional que acompaña, orienta, consuela, apoya y enseña a la persona que está pasando por una pérdida cómo es el proceso que va a ir viviendo. Como decía también usted, pastora, es importante que aún los cristianos conozcamos temas, porque yo creo que Dios pone los medios para poder aceptar y recibir la ayuda que necesitamos en un momento dado. ¡Wow! ¡Qué interesante! A ver, toda la gente que nos está escuchando, pasamos por procesos de separación y a veces no sabemos cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces, si usted que nos está viendo está pasando por algo así o conoce a alguien que acaba de tener un duelo, que acaba de tener la pérdida quizá de un trabajo, ¿no? O a veces nos cuesta soltar algunas cosas, algunas situaciones. Entonces, recuerde que siempre le damos la recomendación de que tenga su libretita, su cuadernito y tome anotaciones de algunas cosas que vamos a ver, porque eso te va a estar ayudando para poder procesar esos duelos. No, pastora Alejandra, como pastores nos encontramos mucho en esas situaciones. No, pastora, ven a orar porque estoy deprimida, no puedo superar esto. Sí, muchas veces nos hemos topado con toda esta situación y bueno, gracias a Dios que Dios siempre nos está entregando herramientas, amén. La oración es muy importante, sabemos que es la llave para todas las cosas, pero también Dios ha preparado, ¿no? Gente que se prepare como en esta rama de nuestra amada hermana Alma, nuestra hermana pastora, y yo sé que ella también es de mucha bendición en todo esto, que es la tanatología, y pues bueno, ella se ha preparado con todo esto y también con mucho respaldo bíblico. Amén, así sobre todas las cosas. Es una tanatología bíblica, en el nombre de Jesús, amén. Así es, oye, porque sí, a veces nos asustamos, ¿no? Hay cosas que desconocemos y asustan. Y también, bueno, pues hay muchas corrientes que van surgiendo, que la tanatología no es nueva, pero para muchas personas que no lo conocen puede resultar en algún temor, ¿verdad? De que, oye, ¿qué es eso? ¿Es agradable a Dios? ¿No es agradable a Dios? La psicología, ¿dónde se puede empatar con las escrituras? Y sin embargo nos damos cuenta que la mayoría de todas esas corrientes o esas ciencias tienen algún fundamento bíblico. Así es, definitivamente. De hecho, en la Biblia encontramos versículos que en un momento dado pueden respaldar lo que nosotros estamos haciendo dentro de la tanatología. Ok.
Así Muy es. bien. Platíquenos así, no de forma tan profesional, sino así como entre amigas, ¿qué es la tanatología? ¿Cuándo podemos acudir? ¿Para qué nos va a ayudar? Bueno, yo creo que a lo largo de nuestra vida todas las personas tenemos algún tipo de pérdida. Ok. Pérdida de la salud, como usted comentaba, pérdida de trabajo, por ejemplo, pérdida de pareja, no necesariamente por fallecimiento. Hay pérdidas y hay desapegos en muchas áreas de nuestra vida. Incluso también cuando nosotros, el nido vacío, cuando estamos ya, nuestros hijos se van esparciendo ya en la vida. Y Que es algo bonito para los hijos, así ¿no? es, Para la pareja así es. enamorada que va Sí, a sí. construir el futuro, la nueva historia. Así es, pero definitivamente la mamá, los papás están experimentando también una pérdida. Ajá. Y no necesariamente porque los hijos estén fuera, sino porque se van de casa. Entonces, a lo largo de nuestra vida, en algún momento, en algún punto, todos experimentamos pérdidas. Aquí, bueno, lo importante es tener, como decía la hermana, las herramientas, las estrategias y las técnicas adecuadas para poder sobrellevar ese proceso. Ok, y me gusta, ¿verdad?, que dice que lo podemos ver desde los dos puntos, desde el que parte y desde el que se queda, ¿no? Así es. Porque, o por ejemplo, a veces, bueno, cuando hay un diagnóstico o cierta edad que viene, pues, el cierre de un ciclo natural, ¿verdad? Como que, ¿cómo me preparo para enfrentarme en esa situación? Qué difícil. Claro. Porque aunque decimos, somos cristianos, claro, y vamos al cielo y ya queremos estar allá, pero la separación de los que queremos no deja de doler, o sea, es algo real. Y es algo bíblico porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Entonces, definitivamente, las pérdidas nos afligen. Ok. Sí. Muy bien. Miren, estamos aquí en redes sociales. Gracias a todos los que nos están mandando sus corazones. Mándenos mucho amor. Nos gusta mucho el amor. Y pónganos ahí, platíquenos cuál ha sido la pérdida que más les ha costado o la separación que más les ha costado. Yo sé que mi mamá va a decir cuando nos casamos las 3 hijas, porque en un año nos fuimos las 3. Wow. Y pues todas ahí acostumbradas a estar en familia y todo, y de repente pues corrimos todas y pues fue un proceso difícil, ¿no? Claro. Pero también aprendieron a disfrutar mis papás, gracias a Dios, ese tiempo ahora que tenían como matrimonio y hacen sus hijas ahí de chicle todo el día. Sí. Platíquenos ahí, ¿cuál es la pérdida? ¿Qué más les ha tocado? O si estás pasando por una pérdida ahora, ¿cómo te sientes? ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a la hermana Alma Puente, tanatóloga? ¿Cuántos años tiene dando esta atención? Uy, yo creo que como unos 7 años empecé antes de la pandemia, pero ya en la pandemia ya me metí de lleno a lo que era y tendré como alrededor de 3 años que ya en forma profesional. Ok, pues qué importante. ¿Qué hace un tanatólogo? Híjole, un tanatólogo escucha. Primeramente la escucha activa es muy importante. Okay. Para que la persona se sienta acompañada, se sienta comprendida. La empatía es una herramienta fundamental que nosotros utilizamos para también poder entender a la persona y el proceso que está pasando. Y sobre todo, muy importante, en qué etapa de la pérdida, en qué etapa del proceso de pérdida se encuentra. O sea, no es igual cuando, por decir, fallece un familiar a cuando ya tiene cierto tiempo, se maneja de forma diferente. Se maneja de forma diferente, pero aún así hay duelos, lo que nosotros llamamos duelos complicados, que pueden pasar hasta 10 años y la persona lo vive como si fuera ayer. Wow, qué fuerte. ¿Cuánto es el estimado del tiempo para poder procesar un duelo de una forma sana? Bueno, un duelo sano generalmente máximo de 3 a 6 meses. Hay duelos complicados y hay una cosa bien interesante. A veces van por una pérdida, por un duelo específico, pero conforme avanzamos la terapia nos damos cuenta de que hay otra cosa y otra cosa y otra cosa y van surgiendo las emociones. Ok, Pastora Alejandra, qué importante es atender las emociones, ¿no? Porque en la iglesia nos enfocamos mucho en el espíritu, pero muchas veces se deja de lado las emociones. Así y decimos, no tiene dominio propio. Ajá. Y
lo más seguro es que sí, ¿no? Pero no buscamos las herramientas para intervenir con sabiduría en nuestras emociones. Así es, y tenemos que buscar ayuda. A veces decimos, es que todo lo queremos arreglar de una forma, hazlo de esta manera, y la persona dice, es que ya lo hice y no me siento bien. Entonces es importante que nosotros contemos primero con Dios, con la oración, y también con personas preparadas, con personas capacitadas que como nuestra amada, que ella recibe ya este curso, que ella estudió, que es su profesión y que ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición para muchas personas que han estado pasando por esta situación, porque pues ya me imagino los detalles que ha encontrado. Estuve en un curso con ella hace unos días y allí escuché las situaciones de algunas personas que llegaron ahí. Y hubo una que a mí de verdad dije, Dios santo, o sea, tremendo lo que observé, lo que vi. Y bueno, ella a través de su trabajo la estuvo allí ministrando, la estuvo ayudando, y pues gracias a Dios que se veía otro panorama diferente. Salimos diferentes de allí, oramos, muy bonito todo, pero la muchacha, sus emociones estaban muy mal. Estaba muy mal, pero a través de la oración, y a través de la administración, a través de la ayuda que ella le ofreció, vi el resultado también. Dijo algo muy importante, que hay que buscar buscar personas preparadas y nosotros ser personas preparadas. Claro. A veces la gente piensa que ser pastor se nos ocurrió un día y ya abrimos iglesia. Pero pastora, ¿cuánto tiempo tiene usted preparándose como licenciada? Santo Padre. Como dice, con un curso de una cosa, de otra, pero de forma profesional, ¿no? Porque la pastora Alejandra es una persona con licenciatura en teología y en diferentes áreas, así que Iglesia Peniel, felicidades porque tienes una pastora bien preparada. Amén. No, pues es preparación tras preparación, preparándonos cada día para ofrecer un mejor servicio a Dios y a las personas que Dios nos confía. Amén, porque pues las almas no son nuestras, las almas son de Dios, y gracias a Él que nos permite ministrarlas, nos permite pastorearlas, pero le pertenecen a Él. Así que todo nuestro tiempo es de preparación en el estudio, pero también preparación en el campo. Claro. Y estar identificando cada situación de cada miembro, de cada oveja, porque como te decía hace un rato, a veces vienen con las emociones muy dañadas, y tienes que echar mano de la oración, tienes que estar orando por ellos, ministrando sus vidas, pero también ver la forma, de qué otra forma más podemos ayudar. Entonces nosotros como pastores pues también tenemos que prepararnos para todo esto, y mi hermana siempre está, ella siempre está lista para llevar a cabo este taller de tanatología, para capacitar más al pueblo de Dios, pero como ella lo dice, todo enfocado al respaldo bíblico. Ella está todo respaldado, así que pues eso nos ayuda también a estar más tranquilos, saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un respaldo, con el respaldo de la palabra de Dios, y es hermoso cuando ves los resultados, amén, cuando ves las personas más tranquilas, relajadas, que primeramente Dios, primeramente la oración y ese respaldo en esta área, pues es de mucha bendición, de verdad que sí, y Dios bendiga mucho a mi hermana por eso. Amén. Pues, hermana, ¿cómo podemos respaldar, o qué versículos o qué historias nos ayudan a entender el trabajo de la tanatología en las emociones? Bueno, yo creo que desde Géminis, desde que dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces estamos hablando de un Dios de emociones, porque si somos iguales que Él, eso nos formó también con alma, con corazón, claro, con sentimientos y con emociones. Lo podemos ver en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús llora al perder a su amigo Lázaro, a su amado amigo, y consuela también a sus hermanas. Lo podemos ver en el camino de Emaús, en Lucas, donde los dos apóstoles van caminando y van desconsolados, van pues con mucho dolor, y llega Jesús y les dice, claro, ellos no lo reconocen, pero Él les da consuelo, les da fortaleza, les da paz. ¿Sí? Entonces ahí ellos pueden encontrar, sobre todo les da esperanza, hay una esperanza. Y yo quiero comentar algo rapidísimo. Lo que me pasó en lo personal, en una terapia, me hablan las hijas de una señora y me dicen, queremos que vea a mi mamá porque pues murió mi abuelita y trae muchos sentimientos de culpa y no deja de llorar, no quiere comer, etcétera. Bueno, pues le doy cita,
llegan conmigo, la señora llega, se presenta y es preguntarle, cuénteme en qué le puedo servir, cuando empieza a llorar. Y llora, y llora, y llora, y llora. Imagínese una persona en un funeral, o sea, llorando con mucho sentimiento y se escuchaba, ¿no? Entonces, yo pensé, siempre digo, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Entonces pasó algo que, bueno, nada más es Dios, porque yo decía, con todo lo que yo puedo saber, no puedo iniciar una terapia porque no se me permitía, o sea, estaba llorando desconsoladamente. Yo dije, Señor, es que ni todo lo que yo sepa, ni mis técnicas, ni mis estrategias, ni mis herramientas me van a servir en este momento porque la señora no para de llorar. Y entonces le dije, ¿usted es creyente? Y me dijo, sí, yo creo en Dios. Le dije, bueno, el Señor es el que le va a dar lo que yo no puedo darle en este momento. Pero yo creo y estoy convencida de que sí me puede usar para decirle a usted estas palabras. Y empecé... ¿Cómo? Es más, si ahorita me preguntan, no me acuerdo ni qué le dije. El Señor era hablando y la señora se empezó a tranquilizar y ya muchísimo más tranquila, me levanté, la abracé, estuvimos cerca de 1 hora y se fue muy tranquila. Y entonces yo le dije, nos vemos en 1 semana, ok. Justo a la semana llega con sus hijas y me dice de su hija, ¿puedo hablar primero con usted? Le dije, claro, adelante. Y me dice, es que mi mamá es otra. Dice, yo no sé qué le hizo, qué le dio, que... Dije, fuiste tú, Señor, fuiste tú. No fue lo que yo sabía y fue mi terapia más corta. Ya la di de alta ese día y les dije, como quiera, cualquier cosa, aquí estoy para servirles. No me han hablado, quiere decir que todo está bien. Y el Señor lo hizo de una manera tremenda y toda la gloria. Qué lindo es Dios. Mira, aquí podemos ver cómo se juntan la sabiduría de Dios, los recursos que Dios nos da, tanto naturales como espirituales. Naturales, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues entender cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y las espirituales, bueno, pues los dones de profecía, de revelación, que Dios te está diciendo qué es lo que está sucediendo, o el fluir de la palabra de consolación del Espíritu Santo, pero somos seres integrales, ¿verdad? Tenemos que tratar y trabajar cada una de las áreas. Recuerdo mucho una ocasión, ¿verdad? Que estábamos ministrando a una persona y como dices, pues ¿qué le digo? O sea, no sé, no me dice nada, pero es Dios el que lo hace, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, la persona estaba en una tristeza y llanto, pero 24/7, y le hacen un estudio de las sustancias de su cuerpo y una de esas sustancias sale baja. Entonces, le dan el medicamento para que su cuerpo produzca la sustancia y ella volvió a ser una persona feliz, ¿verdad? Pero si nos quedamos en una parte religiosa, no estamos echando fuera el espíritu de esto, del otro, de aquello, o nos quedamos solamente en la parte del alma, no, pues es que perdona, olvida, sana, y dejamos el cuerpo de lado, y el cuerpo naturalmente a cierta edad ya no produce esa sustancia, pues tenemos que tratar todo. Claro. A veces es algo bien sencillo y hacemos un mundo complicado por un puntito que faltaba, y el puntito de la I, la cerecita del pastel, ¿verdad? Y empieza a provocar los cambios hormonales, por ejemplo. Así es. Pero, ¿en qué otras cosas nos puede ayudar la tanatología? ¿Qué beneficios encontramos al acudir a un tanatólogo? Bueno, primero yo creo que cuando empezamos, muchas veces yo le pregunto, ¿cómo está durmiendo? ¿Cómo está comiendo? Quiero hacerme un panorama general. Y luego le pregunto, ¿y cómo se está cuidando? ¿Cómo realiza el autocuidado? Y se quedan pensando a veces y me dicen, no, pues no hago nada. Y yo le digo, desde el momento en que está aquí, ya se está cuidando, ya está buscando una ayuda. Entonces, la tanatología nos va a ayudar a entender, a procesar y a comprender cómo me siento, por qué lo estoy sintiendo y qué puedo hacer para ir procesando eso de modo
de que llegue a la total aceptación del proceso que estoy viviendo, de la pérdida que tuve y poder sentirme mejor, poder continuar con mi camino. La tanatología trata, o su objetivo es que el dolor natural de una pérdida no se convierta en un sufrimiento permanente. Y bueno, que lo que nosotros hablamos como tristeza profunda no se convierta en una depresión. Ok. Me recuerda mucho Job, ¿no? Cuando pasa ahí todo su proceso y que dice la Biblia que estaba con sus amigos tirado y ellos pues solamente lo acompañaban, que era tanto su dolor que no podía ni expresar el dolor, ¿no? Y pues vienen esos momentos en los que, se te cierra la garganta, te das cuenta que hay una glándula que se llama timo porque te duele y se cierra, ¿no? Pero a veces no sabemos qué viene, de dónde produce paz. A veces, por ejemplo, queremos, que venga el pastor a orar por mí, pero no hacemos algo por estar saludables. Queremos como que todo se solucione acá podando, pero no vamos a la raíz. ¿Cuál sería la diferencia en reprimir mis emociones o intervenir sabiamente en mis emociones? Bueno, es que si reprimimos las emociones, el cuerpo las va a sacar de alguna manera. Y entonces se van a manifestar físicamente como, por ejemplo, el estrés se va a manifestar con dolores de cabeza, lo que no decimos, con incluso trastornos gástricos, la gastritis, epidérmicos, alergias, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Primero, identificar la emoción, que la persona, que el paciente esté identificando qué es lo que siente, ponerle un nombre, llamarlo por su nombre, y luego gestionar esa emoción para llegar a una contención y no evitar que se desborden, que salgan en el momento a veces menos esperado. Sí. Que a veces como que una cosita insignificante nos hace explotar, es un ¿no? factor detonante, así es, lo detona y lo saca. Y ahí se vienen problemas gravísimos. Sí, definitivamente. ¿Cuáles serían las etapas de un duelo? Bueno, básicamente la precursora de la tanatología, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella puso o interpretó el proceso de duelo con 5 etapas. Okay. La primera es la negación. Ajá. O sea, la persona está negada, el paciente está negado. No es cierto. No es cierto, no me puede estar pasando esto, estoy soñando, etcétera. Luego viene el enojo. Y el enojo es muchas veces contra él mismo, contra la persona que se fue, contra todos y hasta contra Dios. Ellos están enojados. Luego viene la negociación. La negociación es la etapa 3 y es cuando piensan que pudieron haber hecho algo más y asumen un sentimiento de culpa porque debía haberlo llevado, debía haber pedido otra opinión, debía haberlo escuchado, etcétera. Y luego viene la 4ª etapa, que es la depresión. Y luego, porque ahí sí profundamente estamos tristes. Y luego viene la 5ª etapa, que es la aceptación de la pérdida. Son lineales, pero no necesariamente las pasamos escalonadamente. Podemos detenernos mucho tiempo en una, podemos brincarnos a otra o incluso cuando ya estamos llegando a la última, retroceder. Ok. Y ¿es normal estancarse un poquito en alguna? ¿Pasamos todos por esas mismas etapas o a veces te la brincas, te detienes? ¿Se puede brincar la etapa? Se puede brincar, sí nos brincamos incluso y luego nos retrocedemos. No necesariamente las vamos a subir como escalones. Incluso hay duelos que son duelos acumulados, son pérdidas consecutivas que no se trabajaron adecuadamente, que no se procesaron en terapia, duelos complicados, sobre todo cuando son por muerte por suicidio o cuando son intempestivamente como, que no hubo un preduelo, no era una enfermedad, pasó un accidente, fue algo muy repentino, entonces sí se vuelven muchísimo más lentas y nos podemos quedar mucho tiempo en una etapa. Ok. ¿Qué podemos hacer para...? Bueno, dice, hay duelos que ya los ves venir, ¿no? Pero
en esas situaciones que vienen de repente, ¿cómo le hacemos para estar maduros cuando se nos llega a presentar una situación de ese tipo? Híjole, muy buena pregunta, pastora, porque hay algo bien importante. Existe también la terapia preventiva dentro de la tanatología. No esperar a que nos suceda la pérdida para iniciar un proceso, sino el prepararnos con anticipación, conociendo cómo gestionar nuestras emociones, conociendo las etapas de duelo, conociendo lo que sentimos, identificando lo que vamos a sentir o lo que podemos sentir en un momento dado. Eso nos va a ayudar mucho. Ok, o sea, pudiéramos decir que es lo que le llamamos madurez emocional. Sí, definitivamente. ¿Se puede trabajar? Se puede trabajar en la madurez emocional, con una responsabilidad también emocional. O sea, con algo intencional, ¿verdad? Porque pues no, a muchos nos toca madurar, como decimos, o a veces hay niños que tienen sus procesos y le tocó madurar, o sea, adquirió una madurez emocional que no le correspondía, pero lo podemos hacer de forma intencional. Claro. O sea, todo está bien, pero me preparo. Sí, definitivamente. Y yo lo que estoy viendo ya, y gracias a Dios por ello, es una apertura en el pueblo de Dios. O sea, tengo muchísimos más pacientes que son cristianos, que buscan la ayuda. Entonces yo creo que eso ya nos está cambiando un poco el no, como dice usted, no espiritualizarlo todo, no verlo con religiosidad, sino es como si cuando nosotros tenemos alguna situación física, pues vamos, seamos cristianos o no, vamos a ir con el médico. Un pastor le va a decir, oye, traes la glucosa baja, ve con el médico, atiéndete, traes la presión alta, ve con el médico. De la misma manera, las situaciones o los trastornos emocionales deben tratarse también. Ok. Ahorita justo en los grupos de escuela, ¿verdad? Estaban hablando acerca de situaciones de ira. No, y ahí está, no, pues es que fue este niño, no, pero es que le hizo esto. Y ya sabes, en un ratito los chats de mamás y papás así se llenan. Sí. Y al final las dos mamás dicen, bueno, es que ya platiqué, y dice que no supo cómo reaccionar a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Qué importante es que desde pequeños empecemos a hablarles de las emociones, ¿no? De darnos permiso de sentir, claro, si estás enojado, si estás triste, si estás feliz, porque estamos en un mundo tan deprisa que queremos todo en micro y Dios nos da una bendición y ¡ay, sí, qué padre! Ya, vámonos. Sí. No, la que sigue. ¿Por qué? Porque está el estándar siempre de competencia y por otro lado, pues no te puedes mostrar débil porque ¿qué van a decir? Te van a hacer bullying y empiezan todas estas cosas. Pero qué importante es a los niños decirle, oye, mi amor, o sea, hay situaciones en las que te vas a enojar y vas a sentir esto. ¿Cómo tratamos las emociones con los niños? Bueno, los niños, por ejemplo, en el duelo, ellos lo viven de manera diferente. Nosotros lo vivimos como adultos de una manera integral. Los niños son muy específicos. Nada más afecta en 2 o 3 áreas de su vida y ya. Falleció, se fue al cielo o como lo queramos tratar. Porque la mayoría usamos de, ¡ay, la estrellita! ¿no? Sí, así es. Y yo lo que sí les hago énfasis a los papás, claro, vamos a tratarlo dependiendo de la edad del niño, de la comprensión que pueda tener, pero sí les hago énfasis en que cuando haya una pérdida, de preferencia que no se vayan de su entorno, o sea, es que se va a ir a quedar con su abuelita, es que nos fuimos a casa del abuelo, es que, entonces, que ellos puedan seguir su rutina habitual para que no se alteren tampoco las emociones. Yo trabajo con los niños con una técnica que se llama el monstruo de las emociones, donde ellos identifican lo que están sintiendo. Y si dicen, bueno, yo me enojé esta semana o su papá me refiere o su mamá que ha tenido problemas de ira, de enojo, para gestionarlo, para controlarlo, y entonces empezamos a trabajar con el monstruo de las emociones, lo colorea, lo encerramos en un frasco o en una cajita y no puede salir en toda la semana. Y en la siguiente sesión vemos cómo nos fue. Entonces ellos se van identificando y se van haciendo responsables de lo que están sintiendo y de cómo lo están transmitiendo. Así es, pastora, porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis, o sea, sí me puedo enojar, pero tengo que tener cuidado de que el fruto que da mi emoción, lo que estoy sintiendo. Claro, porque a veces cuando estamos enojados decimos cosas que nunca debimos de ver
dicho, a veces lastimamos Sí. y herimos a las personas, entonces dice que airados pero no pequéis. Así es. Oye, Entonces y no tenemos sé que- si les pasa, pero yo a veces soy bien pecadora de que, ¡ay, me hizo esto! Y luego estás en la noche y le voy a decir y esto para que vea lo que se siente, No, ¿no? sí. O sea, tengo que tener cuidado Sí, con esas todo eso cosas. lleva, sí, a veces nos enojamos, explotamos, estallamos, pero gracias al Espíritu Santo que viene y nos habla, me dice, la regaste, hiciste mal, gracias a Dios. Fíjate que estaba pensando ahorita en lo que estaban hablando y me recordaba algo. En mi niñez, apenas ayer, en mi niñez, toda situación emocional, casi la mayor parte la satanizaban. Ajá. Entonces, si alguna persona estaba con duelo, llorando a un ser querido, que eso no es de Dios, eso es malo, porque te rebelas contra Dios. Pero es que a mí me duele, pero no debes de llorar. ¿Por qué? Debes de estar contento. Pues sí, pero yo siento dolor, siento tristeza. Ajá. Entonces, a veces también muchas personas, miembros de iglesia, así, pasan por diferentes situaciones en su corazón, a veces dolor, frustración, tristeza, cosas que a veces no quieren decir porque les apena, porque les avergüenza, o a veces no quieren decirlo por el temor a que lo satanicen. Tienes un espíritu malo. Entonces estaba pensando ahorita en todo lo que estaban hablando y digo, es que hay muchas formas de expresar las cosas, ¿no? Y gracias a Dios por esos estudios que nos llevan a ahondar, como lo que está hablando la hermana en este momento, emociones que a veces traemos, que a veces nada más Dios y nosotros sabemos lo que estamos enfrentando, pero cuando sentimos que Dios, necesito hablarlo, necesito sacarlo, necesito platicarlo. ¿Por qué? Tenemos a Dios que siempre está con nosotros, jamás nos deja, jamás nos desampara. Él es nuestro leal siempre, al pie del cañón con nosotros. Pero a veces aquí en la tierra tenemos ganas o necesidades de expresar con alguien lo que en ese momento sentimos, ¿no? Entonces, a veces tenemos dolor, tristeza. Hablábamos también de cuando los hijos se van de casa y cuando somos muy apegados a los hijos, el dolor, la tristeza porque se te fue, porque empezaste sola, porque terminas sola y bueno, tantas cosas que se vienen. Pero qué bueno, gracias a Dios por todas estas herramientas que papá prepara para cada uno de nosotros. Es una gran bendición de verdad. Entonces yo he platicado a veces con la hermana Alma, la pastora Alma, y también para mí es de mucha bendición, o sea, las emociones que a veces uno trae como pastor, también tenemos emociones. Oye, Paz, y luego a veces, por ejemplo, bueno, hay gente en la iglesia tan cercana, o por decir los jóvenes, que a veces dicen, es que no quiero hablar con el pastor porque se les hace que le vamos a contar a todo el mundo, ¿no? Entonces tener una ayuda profesional, Claro. y con gente que es temerosa de Dios, que tiene fundamentos bíblicos, principios de honor, de acuerdo al corazón de Dios, pues es Claro. una bendición tener estas herramientas. Y que es gente especializada en eso. O sea, imagínate, preparada en lo espiritual y preparada en lo secular. O sea, es algo muy bueno. Yo en lo personal, yo ministro jóvenes, a veces me pongo a platicar con ellos y todo, pero sé que hay cosas que yo como pastor, pues no estoy preparada para esa línea. Y entonces es ahí donde, gracias a Dios, porque tenemos gente que podemos decir, mi hermana ya está preparada, ya sabe cómo hacerlo, Dios le usa. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo oro por ti, yo te ministro, yo estoy al pendiente tuyo, pero te voy a canalizar con esta persona que sé que también va a ser de mucha ayuda a tu vida. Como pastores, yo creo que a veces nos encerramos en que nosotros somos los todólogos, ¿no? Todo resolvemos, todo queremos resolver, pero también tenemos que entender que hay cosas que a veces Claro. no podemos. Entonces, no porque no tengamos la capacidad. Quizá alguien que me escuche, hermana, entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo lo hace todo. Pero yo sé que también Dios ha dado sabiduría, ha dado conocimiento. Dios ha permitido que haya médicos, que haya enfermeras, licenciados, de todo nos ha rodeado para que podamos nosotros echar mano también de ello. Si no fuera así, pues el soberano Dios no lo hubiera permitido, ¿verdad? Él lo permite. Todo lo que hay en la tierra es porque Él
está en control de todo. Así que damos gracias a Dios por nuestros hermanos pastores que se especializan. Hemos conocido psicólogos cristianos que también aplican la palabra y que son de mucha bendición para el pueblo de Dios. Dios siga obrando en este tipo de pastores que se preparan en esa línea. Y pues nosotros también hay que prepararnos, entrarle a los estudios. Yo creo que vamos a empezar a inscribir. A ver, ya vamos a empezar a inscribir. No sé que hay pastores que ya estuvieron en el curso. Ajá, se acaban de graduar unos en el diplomado. Y les mandamos saludos, ya saben quiénes son. A todos. Muchas felicidades, ya supe que se graduaron, ya los vi. A ver. Me invitaron a la graduación. No. Se los vamos a cobrar peores porque no nos invitaron. Ajá. Ya me mandaron decir que luego me dicen dónde está el consultorio. Entonces, es bueno prepararnos. Esos hermanos pastores que se prepararon, la misma base bíblica, todo fundamento bíblico. Así que, hermanos, es bueno, es importante prepararnos, capacitarnos, y cuando nosotros no podamos resolver algo, hay que buscar ayuda con gente más preparada, amén, en lo secular, Así combinado es. con lo espiritual, amén. Comentan aquí en redes sociales, Rosy Martínez dice, somos un cuerpo en Cristo, los talentos de uno nos ayudan a otros, debemos apoyarnos unos a otros. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos dar honor a la sabiduría, la inteligencia, al conocimiento que Dios pone en uno para sumar al cuerpo. Como dice, a veces somos tan aguerridos que le queremos entrar a todo, pero no. O sea, Yo creo que Dios es un Dios de orden. Claro. Entonces todo lleva su proceso. Todo lleva su camino. ¿Cuáles serían las etapas del duelo? Bueno, las etapas del duelo son las que comentábamos hace un momento. Dentro de sí. Dentro de ellas, yo creo que cada quien va a vivir de diferente manera su proceso. Hay personas que, bueno, nosotros a través del primer interrogatorio o la primera entrevista, tenemos que darnos cuenta exactamente dónde está la persona situada para iniciar. A partir de ahí es el abordaje terapéutico. Entonces, cuando identificamos está en esta etapa o está en esta o está entre ambas, empezamos a abordarlo de esa manera. ¿Algunas tareas o ejercicios que podemos hacer en el duelo? Bueno, usamos mucho los cuadernillos. ¿Para qué? Para que la persona vaya aceptando la realidad. Es importante que se sitúe en la realidad de cómo está, qué es lo que está sintiendo, cómo lo está viviendo. ¿Para qué? Para que elabore, haya una adecuada elaboración del dolor, de lo que siente, adaptarse a la vida ante la pérdida. O sea, un duelo sano y procesado te va a volver a situar en la realidad, siempre honrando la memoria, siempre recordando a la persona que se fue, pero sin que eso vaya a alterar tu vida que sigue. Finalmente no nos podemos morir con nuestros muertos. A ver, por ejemplo, regresando un poquito, ¿cómo es eso de adaptarse al dolor? O sea, ¿cómo lo puedo hacer de una forma sana delante de Dios sobre todo? Dándole un nuevo significado. Nosotros resignificamos y le asignamos a la pérdida un nuevo significado dentro de nuestro corazón, pero sin que ello nos impida continuar con nuestra vida. Un duelo sano, un duelo procesado va a llevar ese recuerdo, va a honrar ese recuerdo, pero no va a permitir que se vaya con él. Ok. Y bueno, hablando de otro tipo de duelos, que no es la pérdida de por un ser querido por fallecimiento. Por ejemplo, ahorita mucha gente, ¿verdad?, que se quedó sin el trabajo, que ya estaba a punto de... es un duelo importante el que se vive cuando te jubilas. Sí. No, cuando la gente siente que ya no sirve, la gente siente que ya su vida se terminó, que ya lo que dio, digamos. Así es. No, o sea, ¿cómo definitivamente yo lo digo de primera mano, yo soy jubilada, jubilada del IMSS. Entonces, cuando a mí me avisan, yo había ya iniciado mi proceso de jubilación ya para salir, pero se estaba tardando, todavía no pasaba la pandemia. Y no llegaba, y yo dije, bueno, pues me voy a esperar. Unas compañeras lo habían metido antes que yo, entonces dije, yéndose ellas, voy yo después de ellas, y no se iban, así que yo estaba confiada. Y un día llego a mi trabajo, entro al consultorio, empiezo mi labor normal, llega la primera paciente,
y viene el RH, el de Recursos Humanos, y me dice, ya llegó tu fecha de jubilación. Dije, ay, qué padre, ¿para cuándo? Dijo, hoy es el último día. Guau. Imagínense cómo me cayó así todo encima. Oigan, ni pastel, ni chance de poner las ni flores chance y de todo. nada. Era mi último día de trabajo y ahí siempre avisan con 15 días o hasta un mes de anticipación y se prepara todo. Ajá. De todos modos hubo una despedida, pero fue una quincena después que se fueron las que se iban a ir antes que yo y que finalmente se fueron después. Y entonces levantarse en la mañana, eso fue un viernes, en la mañana me levanto, me siento en la cama y digo, ¿ahora qué? Ya no voy a ir a trabajar, ya no tengo que salir corriendo ya. Y yo me sentía así como que, no sé, o sea, bien difícil, bien diferente. Afortunadamente, bueno, digo afortunadamente porque tuve la oportunidad, ya había iniciado con la tanatología, ya tuve la oportunidad de meterme de lleno, sobre todo en la pandemia, que las personas estaban pasando por situaciones muy fuertes, eran duelos complicados, no se podían despedir de sus seres queridos, no había un ritual de despedida como tal, funerario, etcétera. Entonces, ahí yo tuve la oportunidad de irme adentrando y dije, bueno, ya me reinvento y sigo mi vida, pero fue muy difícil en ese momento que me dijeran, ya es tu último día de trabajo. Yo así como qué que, fuerte. sí, después de 30 años fue bastante difícil. Oiga, sería bueno animar a todos los empresarios, los que son patrones, a que cuando tengan a alguien, oiga, bien exigente yo, a que cuando tengan a alguien que está a punto de jubilarse, parte de sus prestaciones sea una terapia familiar Impulso también, porque no prejubilatorio. afecta solamente al jubilado, sino todo su entorno. No sabe la cantidad de personas, de mujeres que tengo y ¿qué hago con mi esposo? O sea, ya se jubiló, ya estamos los dos en casa, ya no hay yo qué hacer. Ya me quita el control de Sí, la tele sí, y ahora... Sí. Y yo creo que sí es importante. Hay mucha apertura también en las empresas. Afortunadamente he tenido la oportunidad de ser invitada a impartir cursos, tanto en escuelas con los docentes, en empresas de producción, en el asilo de ancianos. Entonces, sí es importante el hecho de que también se dé esa apertura, esa oportunidad. Ok, y hablando de un asunto generacional, ¿el duelo se procesa igual? No sé, por decir alguien de 60 años a una generación nueva. Los jóvenes ven esos desapegos, esas separaciones de la misma manera. ¿O sí tiene que ver un poco el asunto Bueno, lo que pasa es que también sí, porque las personas mayores ya han tenido más experiencia en pérdidas. Los jóvenes no, pero lo que a mí me sorprende mucho es la persona mayor que va a mi consulta es porque la está llevando su hija o le sacó la cita a alguien cercana, no necesariamente ellos. Y sin embargo, los jóvenes van solos. O sea, yo me quedé sorprendida en mis inicios porque llegaban los muchachos, llegaban las muchachas a buscar ayuda, ¿sí? Y muy jóvenes. Entonces yo creo que sí o sea, se está concientizando el hecho de así como vas al dentista, vas a terapia. Ok, bueno, señor, pues ya sabe, si usted es de los que dicen no voy a terapia porque no estoy loco, o sí. eso no es de Dios, mire, ya vio que sí, ¿verdad? Sí. El Señor puso las emociones y hay que entender cómo sentimos, ¿no? Claro. O quizá qué tipo de emoción me afecta más, porque a veces mi abuela, ¿no? Hablando de emociones bonitas, mi abuelo era músico y pues le llevaba serenata y todo, y un día la emoción le detonó algo en su corazón, ¿no? Entonces, no solamente son como emociones malas, sino también esas emociones bonitas, hay que aprender a conocerlas, hasta dónde yo me puedo permitir ciertas cosas, ¿no? Claro, así es, porque dentro de las emociones, así como está la tristeza o el temor, está también la alegría. Entonces, pues todas forman parte de ella. Lo que nosotros necesitamos hacer o trabajar en ello es que haya un equilibrio y que no vaya una más arriba de la otra. Como bueno, los hablando de la picos alegría, que decimos. sí, como los picos o las curvas, entonces sí es importante gestionarlas desde esa área. Ok, qué interesante, Paz. Ojalá que podamos, mire, ahí estamos viendo la gráfica de las etapas del duelo.
Nivel de energía productiva. A ver, hermana, ayúdenos por favor con eso. Bueno, es que en las etapas de duelo, muchas veces cuando está recién y estamos en la etapa de la negación, Ajá. no nos llega todavía así como que dicen el bajón emocional. Ok. Entonces, en la de producción estamos sobrepensando, no estamos durmiendo adecuadamente, le damos muchas vueltas a la situación, tratamos de evadir ciertos pensamientos, tratamos de evadir emociones. Hay personas que dicen, yo no he llorado ni una lágrima, no me he permitido, no me he dado ese espacio para llorar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunos puntos de alerta donde sí o sí tenemos que buscar ayuda? Bueno, cuando... Tanatips. Tanatips. Ok, cuando una persona está sobrepensando, su calidad de sueño no es la adecuada, o sea, no está durmiendo bien, o por el contrario, está la mayor parte del día dormida, se siente así como que contracturado los músculos, como que gastritis, como que no me cae la comida, no quiero comer, estoy comiendo mucho. Son indicios de que tenemos que buscar ayuda. Llorar mucho o no llorar. Evadir el tema, por ejemplo, tratar de no hablarlo. Y en el área, por ejemplo, en el pueblo de Dios, en los cristianos, en las iglesias, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque no me dejará mentir, en muchas ocasiones invalidan las emociones y es muy importante darles el valor específico. Invalidan las emociones de tal manera que dicen, es que no debes de sentirte así, como lo comentaba hace un momento, no debes de sentirte así porque entonces quiere decir que te falta comunión con Dios, que no te estás acercando lo suficiente, que no estás orando o ayunando lo suficiente. Y obviamente pues se van a sentir, van a invalidar ellos mismos sus emociones y decir estoy mal, y finalmente terminan en una confusión tal que a veces hasta se alejan de la iglesia. Ok, Pastora Ale, hablando de ese punto, ¿cómo podemos ayudarle a un creyente? ¿O cómo lo canalizamos? O sea, ¿dónde juntamos las dos partes? Bueno, sí, vas a orar. O sea, es que a veces piensa la gente que le decimos, ve con el psicólogo y estamos invalidando lo que Dios hace. O ve con tal especialista, con el doctor, y entonces, es que eres falta de fe porque entonces no estás creyendo por un milagro. No. O sea, ¿dónde unimos esas dos? Pues yo pienso que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber, o sea, yo como pastor, yo por ejemplo, tengo alguna situación en la iglesia, tengo una situación de emociones o algo, yo voy a Dios. Primer recurso, Dios. La oración, buscar su presencia. Pero también sé que hay áreas de repente en nuestra vida que allí es donde, como lo decía hace un momento, necesitamos buscar la ayuda, reconocer cuando tú necesitas un tipo de ayuda, que es la espiritual, pero también a veces es necesario lo natural, terrenal. terrenal. Lo natural, sabemos que Dios tiene el poder, sabemos que Dios lo puede hacer, pero como te lo dije hace un rato, Él permite determinadas como profesiones, como lo hablábamos hace un rato. ¿Para qué? Para que de alguna manera también a nosotros nos funcione. Entonces, yo pienso que es importante buscar a Dios y orar y todo lo que tienes que hacer, pero también es importante que busques la ayuda, una ayuda profesional, pero con gente que esté respaldada por la palabra, que sea como tú, que tenga el conocimiento de la palabra, que tenga temor de Dios para que sepa cómo ayudarte y no te confunda más o no te suma más en la situación. Ahorita me recordaba otro detalle que a lo mejor no tiene que ver con esto, pero me acordaba un detalle de que yo me acordaba de personas que yo conozco, que no digo su nombre. De repente oraban, había alguna persona que estaba enfermo en cama o algo, y hablaban para pedir para oración, que fuéramos a orar o que se fuera a orar por la persona. Entonces le dices a la persona, pues, ¿tú tienes fe y crees que Dios lo va a hacer? Sí, sí tengo fe y creo que Dios lo va a hacer. Entonces oras por la persona y resulta que la persona se murió. Entonces la salida más fácil que usamos a veces es, porque no tenías fe, por eso se murió. Porque tú no tenías fe y nos lavamos las manos nosotros, ¿no? Pero pues también tenemos que contar que hay una soberanía, que es la soberanía de Dios. Él es el soberano en todo. Pero aquí en la tierra el Padre también tiene sus recursos.
Así creo. es. Y mire, cuando es un asunto espiritual, puedes ir con todos los doctores, con todas las áreas de ciencia de acuerdo a lo que está sucediendo. Y cuando es un asunto espiritual, solamente se va a sanar tratándolo de modo espiritual, ¿no? ¿Cuántas veces no alguien está enfermo y ahí anda con un especialista, que la resonancia, que ahora esto, que ahora el otro, y no hay un diagnóstico, ¿no? Porque es un asunto espiritual. Algo emocional. Entonces ahí podemos ver cómo la soberanía de Dios se manifiesta sobre la ciencia, claro. que viene de Él, pero lo creado no va a ser mayor que el creador, ¿no? Entonces podemos descansar en que Dios nos da las herramientas para salir adelante en cada situación que tenemos, Claro. de acuerdo al área de nuestro ser, espíritu, alma o cuerpo. Así es. Y algo que yo quisiera puntualizar es, cuando escuchamos tanatología, muchas veces y muchas personas lo han utilizado el término de otra manera. De tal manera que dicen, bueno, voy con un tanatólogo o alguien que maneja la tanatología espiritual o la tanatología angelical, y les dice, bueno, me ha sucedido, porque he tenido pacientes que me cuentan, que fueron con alguien que supuestamente, y digo supuestamente porque no tenía las herramientas, para realizar un abordaje terapéutico, que le dice, bueno, vamos, es que tu ser querido, tu hijo, tu papá, tu mamá que falleció, ¿qué le quieres decir? Háblale, te está escuchando, está aquí contigo. Y O sea, sabemos, espiritismo. sí, espiritismo. Entonces hay una línea muy delgada y hay que puntualizar eso, tener mucho cuidado, ser muy cautelosos de que, bueno, nosotros manejamos la tanatología clínica, pero incluso en el diplomado que impartimos hay un módulo que se llama Teodicea, Dios y el sufrimiento. Y entonces, en base a ello, vamos analizando que siempre está sobre el sustento bíblico. Yo no le voy a mentir, si yo no creo en ello, yo no le voy a mentir a la persona que ha ido para que yo le diga, te va a escuchar, háblales, ponles un altar, etcétera, porque se contrapondría con lo que yo creo. Claro. Y al mismo tiempo creo que le perjudicaría, independientemente de su creencia. Soy muy respetuosa en ese sentido, pero como le comento a mi esposo, veo una puertecita abierta y ahí me meto para hablarles de la verdad. ¿Sí? Entonces siempre a la luz de la palabra, siempre cuidando esos detalles. Y también es importante el discernimiento que papá nos ha dado, ¿no? Exacto. Para saber distinguir lo que es en el mundo espiritual, lo que está pasando y lo que se puede trabajar de otra manera. O sea, tenemos que entender que creo que como siervos de Dios, como pastores, Él nos ha dado un discernimiento. Y allí es donde nosotros nos ayudamos y podemos distinguir si es, como lo decíamos hace rato, algún espíritu malo que anda por ahí trabajando, y si realmente se trata de un problema emocional o como lo está hablando nuestra hermana pastora en este momento. Entonces, creo que es una plática muy interesante y nos podemos llevar mucho tiempo hablando de este Ven tema. lo que les digo, la importancia de tener gente preparada, ¿verdad? Porque, bueno, somos seres tan maravillosos y tan complejos al mismo tiempo. O sea, a mí me asombra mucho la perfección que Dios puso en nuestro cuerpo, cómo una cosa lleva a la otra y cómo tantas sustancias, tantas conexiones químicas, físicas. O sea, para mí, a mí personalmente, la muestra de que Dios es ciencia somos nosotros. Así es. O sea, somos una creación maravillosa y perfecta de Dios. Y bueno, como te decimos, toma lo bueno, toma esas herramientas que Dios pone delante de ti, busca gente temerosa de Dios, porque de alguna forma va a impartir lo que trae, ¿no? Dice la Biblia, no impongan manos con ligereza, pero también cuida que no te pongan a ti manos con ligereza, ¿verdad? ¿De quién estás recibiendo estas herramientas, ¿no? Y cuál es sobre todo el fundamento. Dios es el Dios de ciencia, Dios puso los medios, y te invitamos a que no te quedes ahí. Si tú estás sintiendo algo, bueno, busca gente profesional, preparada, con el discernimiento de Dios para poder darte la dirección correcta para tu situación. Estamos seguros que Dios
te va a dar la victoria, sea cual sea lo que estás pasando. Pastora Ale, ¿qué te parece, por favor, si nos ayudas a orar por esa gente que nos está viendo? Amén. Para que si están pasando ese proceso de duelo, bueno, tengan la valentía de buscar la ayuda correcta, pero sobre todo de correr a los brazos de papá. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en este tiempo, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Espíritu Santo. Oh Dios, en este momento, Señor, pedimos delante de ti, Señor, que tú ayudes a cada una de nuestras hermanas o personas que han escuchado este programa. Dios, seas tú obrando en sus corazones. Si alguna de ellas está pasando por alguna pérdida, Señor, si hay dolor, desesperanza en su corazón, Señor, seas tú trayendo paz, Señor, esperanza a cada vida, Dios. Hoy pedimos por cada una de ellas, Señor, que tú obres, Espíritu Santo, lleves paz, lleves consuelo, lleves fuerza y fortaleza a cada una de ellas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Hoy les bendecimos. Amén y amén. Amén, amén. Coméntanos ahí si estás pasando por una situación y requieres que alguien esté orando por ti. Recuerda que tenemos un equipo detrás de cámaras que está en intercesión 24/7. Gracias a todos los que se unen para orar por esas peticiones. Es bien lindo, ¿no? Cuando recibimos esos mensajes de soy libre, Dios lo hizo, gloria a Dios. ya no estoy en depresión, ya no estoy enfermo, puedo disfrutar. Mira, Dios te ama y Él diseñó tu vida para que la disfrutes. Así es. El primer interesado en que seamos bendecidos fue Dios, porque dice desde el Génesis, y los bendijo Dios. Amén. O sea, tienes toda la aprobación y todos los recursos que Dios creó para que vivas bendecido, para que vivas feliz. Y pues hablando de felices, ¿verdad? Tenemos buenas noticias para las mujeres, un fin de semana que vamos a tener ahí lleno de actividades y de sorpresas. Tenemos el Congreso de Mujeres de Dios con propósito. O sea, no cualquier mujer, mujeres de Dios con propósito. Y va a ser 10 de octubre a las 7 de la tarde. Va a estar ahí como invitada la pastora Norma López en la colonia Eliseo Mendoza, en calle 19, 2113. Va a estar el grupo Poder y Gloria. Muchos saludos a nuestros hermanos que son parte de FAI. Y bueno, mujeres, pues ahí lo tienes, a las 7 de la tarde. Es una buenísima hora porque mira, si trabajas, te da chance de salir del trabajo, de la oficina, te vas para allá, puedes ir a recoger a los niños, te organizas. Es un tiempo de mujeres. Y luego, en la noche, cuando se termine este congreso, te puedes pasar al retiro anual de Débora. Amén. Qué bendición ha sido el retiro, sí, pastora. Así es, no, es una grande bendición. Fíjate que nos estábamos tardando. Ajá. Habíamos propuesto de que este año no íbamos a hacerlo por cuestiones de trabajo que tenemos, pero Dios nos ha estado inquietando mucho. Entonces, de repente Dios pone en nuestro corazón, es necesario hacer esto. Y nos presenta el panorama de cómo estamos las mujeres hoy en día. Así es que Dios puso en nuestro corazón llevar este retiro este viernes. Va a ser algo maravilloso donde juntas vamos a adorar a Dios, al que vive y reina, al Dios dador de todas las cosas. Vamos a glorificar su nombre. Vamos a tener conferencias de hermanas que Dios ha estado ahí trabajando con ellas y que yo sé que van a ser de grande bendición para tu vida. Yo sé que va a haber un antes y va a haber un después. Sé que la gloria de Dios se va a manifestar en ese lugar. Este próximo 10 de octubre iniciaremos a las 9 de la noche y concluiremos a las 6 de la mañana. Imagínate, toda la noche adorando y exaltando el nombre de Dios, alimentando nuestras almas con la palabra, conviviendo con otras hermanas. Es interdenominacional, son diferentes denominaciones las que van a estar ahí, diferentes mujeres de diferentes partes que estarán glorificando el nombre de Dios. Habrá también algunas dinámicas, habrá algunos regalitos, a la cena, el convivio de hermanas en el nombre de Jesús. Es que no te pierdas este retiro, sé que será de mucha bendición para tu vida. Oigan, es un viernes de chicas, ¿no? Ah, Como viernes de sí. chicas. En la tarde nos vamos acá, las mujeres con propósito, y luego le seguimos con la velada, De nos fiesta. vamos a la torna, como decimos. De Pero fiesta. imagínate, puras mujeres en la presencia de papá, consentidas con papá. La torna espiritual. La torna espiritual, o sea, Amén. qué fin de semana tan poderoso vamos a tener. No te pierdas ninguno de estos dos eventos. Si necesitas más información, envíanos un mensajito por las redes sociales o al WhatsApp que va a estar apareciendo en programa. Y también, pastora, fíjate que esta mañana, hermana Alma, estuvimos
en una reunión con los pastores y gente del gobierno del estado, donde estuvieron dando una conferencia acerca de los asuntos testamentarios o los asuntos con las bienes raíces, ¿no? A veces bendición. una bendición. Mira, ahí nos acompañaron notarios de la ciudad, ¿verdad? Aclarando temas, porque a veces, decimos voy a hacer esto, o dejamos cosas pendientes, ¿verdad? Que a lo mejor la familia no se va a pelear, ojalá, ¿verdad? Pero a veces la familia no se va a pelear, pero te metes en un rollo de aquí, que sale el trámite y todo. Y mira, aquí nos estuvieron explicando cómo podemos gestionar nuestros asuntos para dejar bienes de bendición, ¿verdad? Ahí estuvo con nosotros el licenciado Felipe Flores de la Peña, secretario de Gobierno, el licenciado Enrique Flores, director de Notarías del Estado, y el licenciado Mario Hernández Gaona, director de Vinculación del Congreso del Estado. Y agradecemos a los notarios que nos estuvieron ahí compartiendo, ya dejaron ahí los procesos y asuntos claros. Así que si usted que nos está viendo tiene algún detalle por ahí, quiere preguntar o quiere ver a lo mejor hay alguna facilidad que le puedan dar, mire, gracias a Dios por los notarios que Dios puso esta mañana para ayudar al pueblo. Y bueno, somos seres naturales también, y mira cómo gracias a Dios que la iglesia está teniendo esa apertura para tratar estos temas, y gracias a Dios porque está poniendo los medios para que la iglesia, el pueblo pueda conocer acerca de ellos. Y con un bajo costo. Y con un bajo costo. Más bendiciones. Así es. Imagínese, deje bienes de bendición, no deje problemas, y ojalá, ¿verdad?, que Dios le mande mucha riqueza a todos los que nos están viendo. Seguimos creyendo y seguimos orando por un Monclova próspero, bendito. Monclova es ciudad deseada. Un gusto estar con ustedes, pastoras. Dios les bendiga mucho. ¿Algún saludo que quieran mandar? Pues yo creo que más que salud, bueno, sí quiero saludar. Adelante. Quiero saludar, primero gracias por la invitación, por el espacio, por el tiempo para hablar de ello. Y sí saludo a todos los que formamos parte de Casa de Pan. Guau, y un saludo a gloria a Déboras Dios. también. A todas las Déboras y todas las Casa de Pan, Déboras. Dios les bendiga, pastora Ale. Amén. Amén. Bueno, pues yo quiero enviar saludos a Iglesia Peniel. Dios bendiga a Iglesia Peniel en grande manera. A todas las Déboras, recuerden que tenemos una cita, no se les olvide, este viernes. Amén. Juntos vamos a adorar. Gracias, Sabi, por todo. Hemos andado todo el día, ya nos la pasamos en la calle, bendecidas por la gracia y el amor de Dios. Amén. Gracias a todos los adoradores que siempre están ahí listos para enviar sus comentarios, para estar orando por la gente. Dios les bendiga. Gracias a todos los que nos ven a través de la señal de Canal 29 Impulso Televisión. Ahí tienes en pantalla el teléfono, el número de WhatsApp para que nos envíes tu petición, tu testimonio o algún comentario. Y síguenos en redes sociales. Bendecimos Canal 29 y a todo su equipo de trabajo. Nos vemos en el siguiente programa y Dios te bendiga. Bye, bye. Somos Impulso Televisión.